Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de nuestro Café Clínico con dos invitadas de nuestro departamento, Deyanira Orellana, quien hizo una charla hoy día súper interesante. Ella es nutricionista, es magíster en gerontología clínica y docente del Departamento de Medicina Interna. Bienvenida, Deyanira. Gracias, Belén. Y la doctora Camila Reimer, quien es nutrióloga, diabetóloga, ¿cierto? Adulta y también docente en nuestro Departamento de Medicina Interna. Bienvenidas las dos, es un gusto estar hablando este tema tan interesante, del Mediterráneo al Pacífico. Al Pacífico. De ella, ¿nos puedes contar un poquitito de a qué se refiere con esto del título de tu presentación? Mira, la verdad es que estuvo un poco polémica el título, recibí algunos llamados porque no era según los expertos, no tan entendido ese título, pero la verdad es que tiene su origen en que nosotros como país, gracias al Océano Pacífico, tenemos un clima mediterráneo en ciertas zonas geográficas de nuestro país, similar a la que produce el mar Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo en los países que bordean el mar Mediterráneo. Entonces, ese fenómeno atmosférico permite que tengamos lluvias en invierno, un invierno suave, no tan extremo, y menos agua en verano, que hace que nuestra vegetación sea similar a nuestra producción de fruta y verduras, sea similar a la que ocurre en los países de la cuenca del Mediterráneo. Y ese sector en Chile es desde del Valle de la Aconcagua hasta la cuenca del río Biobío, donde existen estas temperaturas similares a las que hay allá en el Mediterráneo. ¿Qué tal? ¿Y por qué es importante que nuestro clima sea similar al Mediterráneo? Porque tú eres nutricionista. A ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué es tan relevante eso? Bueno, es que la dieta mediterránea tiene mucho sustento robusto respecto a la bondades que puede producir en las personas y en enfermedades, en tratamientos. Entonces, teniendo Chile un clima que es similar al Mediterráneo y una producción de alimentos similar a la dieta que se sigue en el Mediterráneo, la dieta mediterránea, es una oportunidad para nosotros poder seguirla y que no interfiera de manera drástica al traer una dieta desde fuera que intervenga en los patrones alimentarios propios de nuestro país, porque finalmente nuestra dieta, sin querer, como digo yo, es similar a la dieta mediterránea. ¿Y en qué consiste este patrón mediterráneo? Si nos puedes contar un poco como cuál es la base del patrón mediterráneo y cuáles son los beneficios en el fondo que se han estudiado y que tenemos ya el sustento como científico como para hacer una prescripción en varios de nuestros pacientes. Mira, la dieta mediterránea ha sido estudiada alrededor del año 50 en adelante, pero es una dieta que de origen, hablemos de los romanos, de los griegos, de esa época donde se comenzaron a ellos, como tenían cercanías con el mar, a traspasarse ciertos alimentos, ciertos estilos o patrones alimentarios. En el 50 alguien dijo, chuta, en esta zona la gente no tiene muchos eventos cardiovasculares, viven más años, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y fueron unos investigadores americanos allá a estudiarlo y se dieron cuenta de que había un patrón alimentario. Y ese patrón alimentario desde esos años ha sido estudiado y hoy en día ya tiene mucha evidencia en que, digamos que el componente principal es la capacidad inflamatoria que tiene, porque todas las enfermedades finalmente que nos atacan en los distintos ejes de nuestro organismo tienen un componente inflamatorio. Y eso hace que esta dieta ya tenga evidencia en la prevención de ciertos cánceres, en la diabetes, también en tratamiento de obesidad, en enfermedades reumatológicas, en potenciar el sistema inmune. Entonces, hay evidencia y es la única dieta que tiene en realidad evidencia fuerte respecto a esta enfermedad. Ahora, la dieta mediterránea ha tenido una evolución enorme porque ha ido cambiando. Hay varias versiones de esta pirámide, pero este año hubo una actualización en Italia, que finalmente Italia es como la que lleva también el estandarte de la dieta mediterránea junto con Grecia y España. Italia hizo una modificación que quizás donde a la gente le suena más lo que ha escuchado es, por ejemplo, el componente del vino tinto.
Cierto. Entonces el vino tinto, en algún momento, años atrás, era una copita a las mujeres al almuerzo, dos máximo al varón. Y si no toma, tome, porque antes, ¿cierto? Hay que tomar, me lo tengo que tomar. Exacto. Pero hoy en día ya no se incluye que tiene que ser moderado el consumo y ojalá las personas que no consuman no comiencen a consumir vino tinto. La OMS, como lo decía también en la presentación, no ha establecido, porque no existe un nivel seguro de ingesta de alcohol. Claro. ¿Y qué es lo que sí se recomienda? ¿Cuál es la base en el fondo del...? A diferencia de lo que quizás fue en algún momento la pirámide nuestra, es que en la base ya no están los cereales, no están los carbohidratos, no están las papas, no están las legumbres, ni los... Está las verduras y en el centro de esta primera base está el aceite de oliva. ¿Qué más contiene, porque es cierto estar esta pirámide, primero fruta, verduras, aceite, y qué más es lo segundo en el fondo queríamos comer en mayor proporción? Bueno, la actualización de este año promueve que después en la siguiente línea nosotros consumamos los frutos secos, algunos lácteos que lo basa principalmente en lácteos descremados de la leche y el yogur, quesos frescos y no maduros, que en realidad la diferencia ahí es en la concentración de grasa saturada y en la concentración de sal que tiene un queso maduro. Luego subimos a algunas carnes blancas, las legumbres y en la pirámide, digamos, en la punta de la pirámide, están las carnes rojas, embutidos y la pastelería. Y en realidad yo podría todo el ultraprocesado, que en realidad tienen que ser un consumo muy esporádico, muy... O sea, no hay alimentos prohibidos en el fondo, hemos ido aprendiendo, yo creo, con el tiempo, que más que alimentos prohibidos es la regularidad con la que consumimos algunos alimentos. O sea, frutas, verduras... El dejar de satanizar en el fondo algunos alimentos, como dejarlos como prohibidos, porque en general la población como que se asusta con esto de prohibir cosas, sino que quizás incentivar a efectivamente consumir una mayor cantidad de alimentos que estén en la base de esta... Y hay otra cosa que llama igual la atención en la pirámide, que en la base también hay otras cosas que no tienen que ver solamente con los alimentos que son importantes. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, lo que pasa es que la alimentación hoy en día no se ve solo como el consumo de calorías o nutrientes, sino que es parte que nos hace sentirnos parte de una sociedad, de un planeta, porque también se ha alineado con los objetivos se me olvidó la palabra. Desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable. Sí, que está incluido ahora en todas las cosas. En todos, exactamente. Entonces, estos objetivos de desarrollo sustentable también se alinean, esta pirámide se alineó con estos objetivos, entonces lo que busca es aminorar el desperdicio de alimentos, usar el kilómetro cero, que significa que le compra a la señora que produce en el campo de acá, en la esquina, que es su casa. La feria. La feria, exacto, que socialice, que conviva ya sea con la familia o con el entorno en el que me desenvuelvo y no coma solo en la cocina, ¿cierto? O viendo tele, ¿cierto? O con un celular. Exacto. Y en general aumentar la hidratación y releva mucho la importancia del consumo de agua fresca y no de bebidas endulzadas o incluso, que yo sé que son muy fanáticos en esta zona de los tecitos, etcétera. Y no es que sean malos, pero sí tienen un componente a veces más diurético y la idea es que sea agua fresca y no acostumbrar a los niños desde pequeños a que el agua se calma con aguas azucaradas o incluso estas aguas minerales con sabor que también tienen endulzantes, etcétera. Claro. Estamos aquí con unos ruidos ambientales, pero todo bien. Hemos escuchado harto y se habló también durante la charla de estas dietas restrictivas que están muy de moda y yo creo que igual es importante aclarar que en el fondo sin una indicación, cierto, nutricional de un profesional indicado, que uno empiece a eliminar ciertos alimentos, es que no hay una indicación que sea sostenida, puede traer muchas consecuencias para la salud y tú también lo dijiste en tu presentación. No sé si nos puedes comentar sobre eso. Sí, lo que pasa es que hoy en día con las redes sociales y el bombardeo de información de los influencers, de famosos que tienen conductas alimentarias, que validan a veces en la población formas de alimentación que restringen muchos alimentos. Sí. Por ejemplo, la dieta baja en gluten, sacar el gluten. Nadie quiere comer gluten y lo tienen demonizado. Y la verdad es que si tú no tienes realmente una enfermedad celíaca diagnosticada o una sensibilidad celíaca, no es necesario retirar gluten. Hay personas que sacan los lácteos y la verdad es que hoy en día la recomendación es totalmente al revés. Entonces,
finalmente por seguir estas modas, las personas sufren carencias nutricionales que cuando las vienen a detectar finalmente han desarrollado otro problema metabólico o finalmente algún déficit. Deficiencia de algún micronutriente, Claro. sobre todo. Cuéntanos, y se habla mucho de que la dieta mediterránea, como tú decías al principio, es una dieta mucho más cara. ¿Es realmente así? Mira, la verdad es que esa es la pregunta típica y con lo que muchos te derriban, pero afortunadamente en nuestro país ya hay varias presentaciones en congresos, estudios, desde distintas entidades que están haciendo comparaciones. Yo en la presentación hablaba mucho de un Fondesit que se ganó el año pasado, que es el Chilemed, donde se evaluó el seguimiento de una dieta mediterránea y una dieta baja en grasas. Y se comparó con 3 supermercados online, ni siquiera fue con la feria, y también con índice de precios del consumidor. Y la verdad es que la diferencia entre ambas dietas fue de 121 pesos. Entonces, la verdad de las cosas es que es una dieta económicamente factible de seguir, culturalmente factible también, porque no es un choque cultural esa dieta para nosotros. Y lo que sí hay que hacerla de manera informada y yo los invito a informarse del tema y también ojalá con los profesionales que manejan también esta alimentación. Deyanira, ¿y qué platos serían como platos mediterráneos? Oye, ya somos mediterráneos. No dio hambre ya. A ver. ¿Qué platos así como típicos chilenos podrían así asemejarse o uno podría estar diciendo, oye, estoy siguiendo una dieta mediterránea? Mira, como la base también trata de que nosotros dentro de la pirámide de la dieta mediterránea sean las legumbres las protagonistas y no las carnes rojas ni las carnes blancas, sea la legumbre las proteínas de más uso. Sí. Y también hoy en día, también este año se han validado incluso más que la carne. Es Como fuente proteica, ¿cierto? Porotos, con verduras, con algún cereal, ojalá un cereal integral. Lentejas, garbanzos, en la forma en que los conocemos, pero también pueden usarse en ensaladas, en hummus, o no sé cómo lo nombró la doctora Chain, hummus, no sé cómo. También los charquicán, el tomaticán, la humita, pastel de choclo, pero sin azúcar, el mote, la ensalada chilena, la chilena, bueno, y todas las ensaladas de hoja verde con aceite de oliva y el consumo del mote, por ejemplo, en nuestra región, también es un alimento que podría entrar en la categoría de dieta mediterránea y que se puede usar en ensalada, en acompañamientos como guarnición, entonces tiene múltiples usos y brócoli, coliflor, o sea, yo creo que seguimos dieta mediterránea en un porcentaje alto sin saberlo, pero obviamente cuando nos cocinamos y hacemos comidas más caseras. Claro, y yo creo que por ahí va el problema, ¿cierto? Tenemos una alta tasa de alimentación no hecha en casa. Mucha de nuestra población come cosas compradas, ¿cierto? O delivery muchas veces. Y ahí es donde perdemos esto de Mediterráneo. Pero en la cocina chilena original creo yo que hay harto de Mediterráneo. Y ahora, en relación a la cantidad, porque de repente que nos pudieras dar como algunos datos, ¿cierto? Algunos tips de cuánto es lo que necesitamos de aceite de oliva como para cumplir con este patrón alimentario y tener los beneficios en el fondo que se le adjudican, antiinflamatorio, como decíamos, al aceite de oliva dentro de la dieta. Lo que pasa es que igual va a depender porque tenemos que ver qué tipo de paciente es el que estamos tratando, porque si es un paciente con obesidad, por ejemplo, el aceite de oliva también en realidad los lípidos son los que más calorías aportan. Entonces podemos a lo mejor hacer ahí algunas indicaciones más precisas, pero en realidad no existe un 10 ml, 20 ml, 30 ml, sino que se debe utilizar, ojalá, en 2 o 3 horarios del día, ¿cierto? Obviamente en 5 a 10 cc, si es una ensalada, pero no hay una restricción, o sea, nadie se va a tomar 1 litro en el día, pero si pudiésemos hacer algunas indicaciones más precisas cuando hay otras situaciones, por ejemplo, una obesidad. Pero la verdad es que no tiene una restricción. Ya, pero por lo menos tratar de agregarlo a todos los tiempos de comida como una... Incluso en preparaciones españolas lo usan hasta en el desayuno, por ejemplo, con tostadas, con aceite de oliva. Sí, con tomate, con un tomatito. Con tomate, con queso fresco y queda rico. Y acá podríamos hacer la variable a lo mejor aceite de oliva y palta.
porque la Claro. palta es algo que nosotros tenemos harto acá y allá no es tanto. Y también la palta entra dentro de las De los características aceites. de un lípido de buena calidad. Claro. Y conversamos harto y se dio una conversación súper interesante como de la importancia también de planificarnos, de escoger los alimentos que vamos a cocinar, de tratar de cocinar y que los más chiquititos también aprendan a cocinar, a escoger sus alimentos. O sea, la comida va mucho más allá de lo que dices tú, calorías que van y Claro. vienen, o sea, hay toda una cosa emocional, familiar y todo, así que fue Sí, una... los niños tienen un periodo importante al principio de adquisición de hábitos alimentarios. Entonces ellos, por ejemplo, si tú siempre les haces una sopita, yo recuerdo un caso de una paciente que la mamá le hacía sopa de tomate Sí. y ella siempre pedía la sopita de mamá, es que yo quiero la sopita de mamá. Entonces finalmente ella adquirió un hábito de una sopita que era casera, que la hacía su mamá. Y finalmente, yo creo que en la etapa ya más adulta, como nosotros, recordamos mucho quizás la alimentación en torno a nuestra familia, con platos preparados por nuestras mamás, caseros en la casa, y no sé, las humitas, los pasteles de choclo, etc. Y los papás que ahora también... Eso, Sí, los papás 100%. también se tienen que meter a la Sí, cocina, ¿no? por supuesto. Debería un 90% el papá. Eso. Muy bien. Oye, fue muy interesante la charla, no sé, Cami, tú si... Sí, nosotros de verdad que yo creo que el público tuvo un muy buen recibimiento del tema. Siempre los temas nutricionales son como Sí, entretenido. muy entretenidos, muy novedosos. Actualizarnos sobre este tema y además poderlo llevar un poco como a nuestra realidad, como de repente uno piensa en el Mediterráneo como allá, en los países, Grecia, que claro. claro, como cuando uno va de vacaciones, casi que pero en verdad uno puede tener una alimentación saludable, mediterránea, teniendo todos los beneficios que sabemos que existen en relación a esta alimentación. Y ahí también nuestro rol como educadores en la alimentación de nuestros pacientes también es bien importante. Sí, porque la verdad es que hay que educarse, porque la elección de un alimento en un supermercado donde hay muchas Sí. variedades no es fácil. Sí. Es más fácil a lo mejor ir a una feria a donde hay una tostaduría y hay alguna molienda tipo granel, quizá algo más, pero en un supermercado, que es lo que la mayoría de nosotros visitamos, no es fácil elegir un alimento. Hay que leer ingredientes, hay que leer etiquetado, de a poco uno se va haciendo más hábil, pero la persona que no tiene ningún tipo de educación o formación o algún conocimiento se deja llevar finalmente por la Por propaganda, la propaganda. el influencer. La foto, pero la ley de etiquetado yo creo que ha sido un gran aparte, Sí. ¿cierto? Y que ha sido replicada en otros países en base a lo que Chile ha implementado, y igual yo creo que ha ayudado también a aprender a dar la importancia que tiene. Sí, quizás lo último que quisiera agregar es algo que también salió en la discusión, es el tiempo, porque la gente siempre busca alguna forma de derribar la alimentación saludable, entonces, que no tengo tiempo, que es caro, y la verdad es que, como tú bien decías, cada familia tiene su estructura y su forma Su dinámica. su dinámica, entonces, si a mí me acomoda hacer una olla de poroto y me va a durar 2, 3 días, perfecto, o la congelo y la hago durar día por medio y el otro 2 días hago otra cosa, no es necesario que todos los días tengamos que estar cocinando. Exacto. Entonces, una legumbre refrigerada fácil puede durar 2 días, 3 días y congelada mucho más. Entonces, es importante, sobre todo cuando estamos criando niños y finalmente hoy en día la población adulta mayor, que es igual mi área, que está llegando a una vejez quizá mucho más tardía, centenarios incluso, pero en muy malas condiciones, porque su alimentación no ha sido también la mejor. Entonces nuestros niños quizás podrían ser en algún momento llegar en muy buenas condiciones con otros patrones alimentarios, pero si no hacemos un cambio Claro, generalizado. y ahí nosotros como personal de la salud tenemos un rol bien importante en educar, en educar a la población no solo en lo que tienen que comer, sino que en cómo planificar, Claro. porque creo yo que también desde la parte nutricional, ¿cierto? En darle las herramientas a la gente de saber cómo guardar sus alimentos, por ejemplo, congelados para ser utilizados y que sean más fáciles, ¿no? Tener que hacer todo el choclo y no sé qué, sino que tenerlo guardado, llegar y cocinar. Lavar la lechuga y te puede lavar durar la muchos lechuga. días. Sí. Eso, hay varios Hay tips formas de almacenarla. de cómo almacenar y congelar y mantener y que todo sea un poquitito más armónico porque claramente todos nos falta el tiempo. Sí.
tiempo escaso. Bueno, ojalá vayamos todas las tres, ¿cierto? A la actualización del 2026 de Italia a ver la actualización de la dieta mediterránea. Vamos a probar las preparaciones. Volver a la cocina chilena, oye, fue muy buena tu presentación. Gracias, Deyanira, gracias, Camila, por acompañarnos hoy día. Y siempre nosotros terminamos nuestro capítulo con un aplauso aquí en Café Clínico. Gracias. Muchas gracias.